José Antonio Fernández es un especialista en estudios de política exterior, estuvo recientemente en nuestro seminario de periodismo científico, pero con él queremos abordar otros temas, no aquellos que tienen que ver con esta rama del periodismo, sino más bien con su ocupación específica en los momentos actuales. Tiene estudios en filosofía, ha asesorado a varias instituciones, ha hecho un poco de trotamundos, y como un continuo estudioso de la realidad política y económica de los países latinoamericanos, ¿qué problemas y qué potencialidades se pueden apuntar viéndolos desde la óptica de alguien que está fuera del contexto latinoamericano, físicamente fuera? ¿Con relación a Latinoamérica en general? Bueno, para centrarnos en lo que está pasando en los últimos años, Latinoamérica, si bien para unos no existe, es evidente que existe, sobre todo visto desde fuera. Son los latinoamericanos los que más bien tienen dificultades a veces en verse a sí mismos como una entidad. Sin embargo, obviamente hay situaciones muy distintas. Como conjunto la región, yo creo que hay una mirada muy centrada en lo económico, y Latinoamérica es importante en la medida en que es importante para las empresas europeas, españolas fundamentalmente, ¿no? Norteamericanas, y entonces es el establishment económico el que decide si en Latinoamérica va bien o va mal. La mirada cultural va por otro lado, hay una esquizofrenia total de mirada, y entonces se puede apreciar la música, o para qué contar el fútbol, u otras manifestaciones culturales, pero no la literatura también, de alguna forma, sí, bueno, marcando ciertos hitos, en públicos, ¿no? Más selectos, sí, por supuesto, el boom latinoamericano y el post-boom sigue siendo muy importante para la minoría, pero digo, en términos de masas, Latinoamérica, ¿aquello va bien o va mal? Te puede preguntar cualquier persona común en España. Y el ir bien o ir mal es en función de que vaya o no una crisis económica a la vista que vaya a hacer caer gobiernos o no caer. Ahora, veis esto más hacia adentro. En Europa caen gobiernos también. En Italia es muy frecuente que el Parlamento le quite la confianza al primer ministro, la economía sigue caminando. España tiene unos últimos tiempos de estabilidad, pero tampoco podríamos hablarla de paradigmática en eso. ¿Qué pasa? ¿O es que Latinoamérica no puede ser exitosa en su conjunto, en sus partes, porque está predestinada por una visión geopolítica que nos asigna papeles específicos? ¿Qué dice quien está estudiando esta realidad? Bueno, yo creo que lo fundamental en esto es que la mirada externa condiciona excesivamente la mirada interna. Yo creo que en Europa lo que piensen los ecuatorianos o los brasileños sobre Europa no le condiciona. Pero a nosotros sí nos importa. Claro, el problema es que aquí se están viendo siempre en el espejo. Y es que el espejo yo creo que refleja muy mal la realidad. ¿Hay que dejar de mirar ese espejo? Bueno, evidentemente. ¿Qué nos aconsejaría? No, está bastante bien saber cómo nos miran los demás, pero no hacer mucho caso. Ni porque te estimen que estás muy bien, como es en el caso, por ejemplo, del Brasil de Lula actual, cuando le aplauden los mercados financieros, yo supongo que los brasileños y los latinoamericanos en general no deberían olvidar que hace apenas un año, por estas fechas, Lula era el peligro, el factor Lula condicionaba todo. Cuando ya sabían que iba a ganar, claro, cayeron, salió dinero de Brasil en cantidades impresionantes, subió el dólar, o sea, bajó el real de manera impresionante, el riesgo país se puso por las nubes y Lula era el peligro. 2 meses después, cuando ya ganó, Lula era la solución. Y hoy el riesgo país está 3 veces menos, 4 veces menos ya, por debajo de 500 puntos, y Lula recibe el aplauso generalizado en el mercado financiero. Una especie de abanderado de lo que deberían hacer los presidentes latinoamericanos. Vamos a ver, para los mercados financieros obviamente sí, pero el problema es que eso es confianza de un día o desconfianza de un día. Yo creo que los responsables de Brasil saben muy bien que eso es el eterno abrazo del oso. La cuestión es que Brasil mire realmente hacia adentro y que sea verdad, por ejemplo, de que están haciendo sus deberes fiscales por convencimiento, que es lo que repite permanentemente el ministro de Hacienda, y no porque se lo exijan los mercados financieros. Ahora, la solución es que cada país mire dentro de sí mismo, o que América Latina se mire a sí misma en su conjunto. Bueno, a mí me parece fundamental que haya algún tipo de proceso de integración real, no retórico. Los procesos retóricos de integración hasta ahora no han conducido a ninguna parte. En ese sentido, hemos tenido desde siempre. Brasil ha querido jugar varias veces un rol de integración inclusive física, la idea de si no habrá integración si no hay carreteras, si no hay ferrocarriles, si no hay vías
fáciles de comunicación, si no hay intercambios comerciales, si no hay intercambios culturales, si no hay interacción universitaria. Entonces, en ese sentido, Brasil yo creo que quiere dar pasos muy realistas, y el líder natural, digamos, el líder simplemente porque es el más grande, porque es el más rico, por mil razones, y porque además ha usado menos la retórica integracionista que todos los herederos de Bolívar, que hemos estado durante 2 siglos hablando de la integración, y los pasos concretos son muy endebles, porque los nacionalismos latinoamericanos de una u otra manera se han acentuado, se vive muy de puertas adentro a pesar de que haya más interacción entre los países, y hay evidentemente mucho más comercio entre los países, pero sin embargo como que cada país vive sus problemas nacionales como si fueran iguales, y yo creo que hay como 2 o 3 bloques de países ahora mismo en la región que tienen problemas y soluciones o no soluciones similares. Pero ¿qué decir de ese papel que nos asigna la globalidad? Porque cuando uno se pone a analizar la situación de Argentina, un país rico, territorio, cuando mira lo que ocurre en muchos otros países de América Latina, cuando vemos que la calidad de gente tampoco es mala, ¿no? Es una gente que además suele ser exitosa en otras latitudes. ¿Qué pasa con esas políticas de la geopolítica mundial, que parecería que nos asigna el eterno papel de productores de materias primas, que desde luego no le interesa que en América Latina la ciencia, la tecnología y la innovación tengan un verdadero papel? Es decir, ¿cómo tratar de romper esa especie de cerco, y si existe realmente ese cerco? Bueno, yo no creo que exista un gobierno de la globalidad, y por tanto ese fatalismo que tú dices, la globalidad nos asigna. ¿Quién es la señora globalidad? La señora globalidad no es el señor Bush y alguien que representa a Europa, que no hay una concertación para decir América Latina. No, lo que hay es una concertación objetiva de intereses, y por parte de... La señora globalidad podrían ser las empresas transnacionales que están por encima de los gobiernos. Claro, pero entre ellas compiten también. Es decir, hay una confluencia de intereses, unas redes de poder que de hecho, por inacción de la otra parte, hacen y condicionan lo que pasa en el resto del mundo. Pero me remito a lo que acaba de pasar en Cancún. Lo de Cancún no ha sido improvisado. El hecho de que 20 países, que representan la gran mayoría de la población mundial, y Brasil, mucho más, India, Brasil, India, Indonesia, Sudáfrica, sí, eso no ha sido improvisado. Hace más de un año, el profesor Mangabeira Unger, brasileño, viene escribiendo que hay que plantarle cara a los poderosos y no la quejumbre. No hay que estar lamentándose, es que no nos dan, no nos tienen que dar nada. Nosotros tenemos que decir, señores, somos, existimos. No vamos a firmar ese acuerdo que ustedes nos proponen, simplemente porque ustedes no creen realmente en el libre mercado. Nosotros no somos el eje del mal, como dijeron de Lula, simplemente queremos aplicar las mismas reglas. No, libre mercado para todos. Es la ley del embudo. Para otros. Bueno, lo que yo entiendo que ha pasado, por lo menos alguien dice por ahí, cercano a Lula, que Bush ha felicitado a Lula por la posición absolutamente intransigente de Brasil y por el trabajo entre bastidores durante meses para lograr el G21. Aquel G21. Y le ha felicitado porque dice, bueno, usted defiende sus intereses y nosotros los nuestros. Y es seguro que eso va a significar un paso. Hay papeles más claros y definidos. Dentro de ese somos o existimos del que hablas, ¿cómo ve un español al Ecuador, que se está hablando de este país, de mi país, en el exterior, dada inclusive la situación de incremento de migrantes? Es decir, hay más ecuatorianos ahora en España, y eso de alguna forma inquieta, satisface, estimula la producción. En fin, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se mira? Bueno, hay 2 vertientes, el por qué se van los ecuatorianos y qué pasa con los ecuatorianos allá. Y bueno, y hay una primera vertiente, cómo se ve desde España a Ecuador o desde Europa. Bueno, yo creo que Ecuador, no ahora, sino desde hace muchísimos años, tiene una imagen de país que no acaba de salir de una especie de espiral, de ciclo penoso, endémico, de no creer en sí mismos, de entusiasmarse con alguien, de derrocar a ese alguien, de volver a empezar, y algunos pues más o menos entienden cuáles son los problemas estructurales que hay debajo de eso. O sea, Ecuador tiene una imagen de país inestable, inseguro, incierto, además de corrupto, que por lo demás luego se ve reflejado con la publicación de encuestas sobre el grado de confianza de los ecuatorianos en su propio país. Ahora, la gran mayoría de la gente no lee encuestas, ni siquiera cuando se publican en los periódicos,
se da cuenta que este país tiene que estar muy mal cuando en el lapso de 2 años se empiezan a ver ecuatorianos por todas partes, en todas las ciudades, en todos los pueblitos, en todas las estaciones de autobuses, en todos los parques, y cuando ya se empieza a saber que las cifras son absolutamente imposibles de controlar, más de medio millón de ecuatorianos podrían estar en España. Pueden ser menos o pueden ser más. Ahora, a la vista de todos, todo el mundo ve ecuatorianos. Pues dicen, no, ese país tiene que estar muy mal, además lo cuentan los propios ecuatorianos, venimos aquí porque aquí no se puede vivir. Es decir, hay una percepción comprobada por lo que está... No, y no van solo pobres, van gentes que tenían cualificaciones aquí. Cuando en tu casa está limpiando vidrios una persona que es ingeniero, pues se viene el alma a los pies, y ese país tiene que estar muy mal. La otra parte es qué pasa con los ecuatorianos en España, ¿no? Y bueno, pues no hay políticas de migración propias de cada país, hay unas políticas restrictivas de la migración por parte de la Unión Europea, no hay políticas activas de acogida. España es un país donde había una homogeneidad, digamos, éramos españoles en todas partes, habría de distintas regiones de España, pero había solo españoles, no era el caso de Francia o Inglaterra, que eran ya... Con el ingrediente que dejó toda la conquista mora y toda la gente del Magreb que se basa. Bueno, pero eso sería otro asunto bastante complejo de tratarlo. Yo creo que de alguna forma nos queda una visión un poco clara de cómo está conceptuada América Latina, de cómo está conceptuado el Ecuador, de cuál es la problemática que enfrentamos los ecuatorianos, pero creo que nos queda una enseñanza importante, y es esa autoevaluación y esa forma de pensar en nosotros mismos y de autovalorarnos. Es decir, en definitiva estamos hablando de identidad, y hay que en algún momento empezar a trabajar y a construir esa identidad ecuatoriana. Muchas gracias, José Antonio. Con ustedes estamos luego de una pausa con otro segmento.